Vamos a ver tres parábolas: la oveja perdida, la dracma y el hijo pródigo. Tres parábolas: la oveja perdida, la dracma y el hijo pródigo. Vamos a leer Lucas 15:1. Vamos a leer casi todo el capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Y qué pasaba en el verso 2? Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Qué significa eso? Que pelaban a Jesús, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Déjamelo allí nomás. A Jesús lo criticaban porque era amigo de pecadores. Y Jesús le respondió a los escribas y fariseos, le respondió su crítica con tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma y la parábola del hijo pródigo. Las tres parábolas tienen un solo propósito, escúcheme bien: extirpar de la iglesia el espíritu religioso y fariseo para recuperar el amor por el perdido. Extirpar de la iglesia, arrancar de la iglesia de Cristo el espíritu religioso, el espíritu fariseo, y recuperar el amor por las personas. El espíritu fariseo juzga en vez de amar. El espíritu fariseo, sus tradiciones son más importantes que las personas. Saben mucho de la Escritura, pero no conocen al Dios de la Escritura. Le imponen leyes a la gente que ni ellos mismos pueden cumplir. El espíritu religioso: esta gente son excelentes en público, pero son miserables en lo secreto. Conocen a la perfección la letra de la Torá y de los profetas, pero no portan el espíritu de revelación para entender la Escritura. Pero por sobre todas las cosas, el espíritu fariseo es indiferente, es apático, es egoísta y están totalmente vacíos del amor de Dios. Seguimos leyendo, verso 3. ¿Cómo le respondió Jesús a los fariseos? Entonces él les refirió esta parábola diciendo, verso 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo cuánto? 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 7. Todos juntos: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Verso 8, pasamos a la segunda parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, que eran monedas de esa época, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Verso 10, todos juntos: así os digo que hay gozo ¿qué? Delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tercera parábola. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual
le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17. Leamos todos juntos. Esto es lo que va a pasar en estos 40 días. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Verso 24. Leamos todos juntos. Más fuerte. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a desglosar las tres parábolas. Vemos tres funciones y oficios. Letra A. Vemos a un pastor que pierde una oveja, deja las 99 para ir en busca de la que se perdió. Letra B. Vemos a una esposa que tiene 10 dracmas y pierde una. Letra C. Un padre de familia que tiene 2 hijos y uno decide irse de casa. Tres enfoques. Letra A. La primera parábola. ¿Qué cosa? Una oveja. Letra B. El segundo enfoque de la segunda parábola, una moneda. Letra C, tercer enfoque de la tercera parábola, un hijo. 3 porcentajes e intensidades. Letra A. El pastor pierde una oveja de 100. El porcentaje de pérdida es del 1%. Letra B. La esposa que pierde una moneda de 10. El porcentaje de pérdida es del 10%. Letra C. El padre tiene 2 hijos y pierde uno. El porcentaje de pérdida es del 50%. Número 1, Romano. Las ovejas perdidas. Vamos a desglosar un poquito la primera parábola. No vamos a leer Lucas, vamos a leer cómo lo explica Mateo 18:12. La misma parábola, pero lo dice de diferente manera. Las ovejas perdidas. Mateo 18:12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y Mateo 18:12? ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría? No dice y se pierde, como lo dice Lucas. Dice se descarría una de ellas. No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Qué significa descarriar? La palabra descarriar significa perderse del camino. Entonces, la oveja perdida simboliza a los creyentes que en otro tiempo sirvieron al Señor, pero por diferentes razones hoy están alejados de Dios. De eso habla la parábola de la oveja perdida.
La parábola nos enseña la importancia del oficio del pastor. Porque el Señor dejó 5 ministerios y dentro de los 5 ministerios para la iglesia estableció el oficio del pastor. ¿Por qué nos puso pastores a los que íbamos a cuidar de los creyentes? ¿Por qué no puso otro nombre? ¿Por qué no nos puso los administradores de la iglesia? ¿Por qué nos puso pastores? ¿Por qué nos puso el nombre de la persona que trabaja en el campo con las ovejas? La parábola nos enseña la importancia del oficio del pastor. Y para esto necesitamos conocer 3 cualidades de las ovejas que no son muy halagadoras. Dígame. 3 cualidades de las ovejas. ¿Por qué tú necesitas un pastor? Número 1. 3 razones por las cuales Dios nos puso a pastorear. Estoy hablando de mí, de mi esposa, Pastor Sebastián, Pastor Diego, Pastor Rodrigo, sus esposas, pero también le estoy hablando a los que son mentores, a los que son líderes de Casa de Paz. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús tuvo un encuentro con Pedro después de resucitar, y Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Y usted conoce la historia. Jesús a la pregunta le añade una frase: pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. ¿Sabes por qué? Porque el llamado para cuidar del rebaño es para todos los que dicen amar a Dios. El llamado para pastorear, a cuidar de los corderos, es para todos aquellos que dicen: Jesús, yo te amo, así como cantábamos hace unos minutos. 3 razones por las cuales Dios nos puso a pastorear. Letra A: las ovejas tienen buena audición, pero muy mala visión. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué no dice mis ovejas me ven y me siguen? ¿Por qué no dicen mis ovejas me ven a lo lejos y como tienen buena visión me siguen? Porque las ovejas tienen pésima visión, porque ellas tienen más desarrollado el oído. La falta de visión en las ovejas provoca que continuamente se expongan a peligros. Las ovejas son ustedes, las ovejitas del Señor, las ovejas de este redil llamado MFC. La falta de visión provoca que continuamente se expongan a peligros. Por eso las ovejas necesitan escuchar la voz de su pastor. Las ovejas oyen mi voz. Amén. B: 3 cualidades de las ovejas que no son muy halagadoras y que hablan de por qué necesitan ser pastoreadas. B: se extravían fácilmente. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Las ovejas se extravían fácilmente. Las ovejas tienen algo que las caracteriza, y es que continuamente se quedan o no siguen al resto de la manada. En un rebaño de ovejas siempre hay una que anda atrás, sola. Pégale un codazo al que tiene al lado y dile: cómprate una isla. Dile: te están hablando, cara de ermitaño. Las ovejas tienen algo que las caracteriza, y es que siempre se quedan, no siguen al resto de la manada. Siempre se aísla y no quiere permanecer junto al resto. Yo le digo a los pastores nuevos en este lugar:
Si tú piensas que en algún momento todos van a andar bien, estás teniendo un sueño que nunca se va a cumplir. Es una ilusión. Siempre anda uno arrancado. Siempre anda uno que saltó el cerco. Vamos a buscar esa oveja, vuelve. Y hay 2, 3 que saltaron el cerco. Y esa es nuestra vida. Por eso las ovejas necesitan de un pastor que las guíe, que las empuje y que las encamine. C. 3 características de las ovejas que hablan de por qué se necesita de un pastor. Su cabeza se llena de moscas e insectos. Salmo 23, 1, y de ahí nos saltamos al 5. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Fuerte. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué las ovejas necesitan de un pastor? Porque su cabeza se llena de insectos, de moscas. En Israel, escúchame, a causa del calor, hay moscas enormes que atormentan y depositan sus huevos en las fosas nasales, que luego se convierten en gusanos. Las ovejas, con la desesperación, comienzan a chocar sus cabezas unas con otras. ¿Qué hace el pastor? Baña toda la cabeza de la oveja con aceite espeso, porque ese aceite en la cabeza de la oveja le sirve de protección y de liberación de la oveja. Entonces, las ovejas son buenas para agarrar garrapatas. Las ovejas, una característica de las ovejas que son buenas para agarrar piojos. Se le pegan los piojos, las moscas en la cabeza, los insectos en la cabeza. Y cuando están llenas de insectos, ¿qué comienzan a hacer entre ellas? Se comienzan a dar cabezazos. ¿Le parece parecido eso o es coincidencia simplemente? Imagínense esa imagen. 2 ovejas, meta cabezazo nomás. Meta combo. Cuando andan meta combo es porque la cabeza la tienen para la embarrar. Por eso tú necesitas un pastor que te eche el aceite de la santa unción sobre tu cabeza, traer protección y que va a traer liberación. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuál es la revelación? Las moscas son espíritus inmundos que atacan la mente del creyente. Es inevitable que suceda la duda, la tentación, el desánimo, el rechazo, etc. El aceite es símbolo del poder del Espíritu Santo que porta tu pastor para liberarte de toda obra demoníaca en tu mente. Dile al que está al lado tuyo, por eso necesitas un pastor. Mira al que está al otro lado, dile, tú no te puedes liberar solo. Hoy en la mañana estuvimos en eso. Estuvimos echando un poquito de aceite en la cabecita, porque andaban un poquito. Había un dibujito animado de uno que tenía como una ronda de moscas arriba. Imagina por un momento, los líderes de Casa de Paz y los mentores, escúchenme. Imaginen por un momento, esto es una suposición, es como el mejor sueño de su vida. ¿Cómo sería la iglesia si la gente, después de recibir a Jesús, sin la ayuda de nadie, comienzan a orar todos los días? ¿Cómo sería la iglesia si la gente recibe a Jesús y después de eso, sin la ayuda de nadie, comienzan a leer la Biblia? Sin la ayuda de nadie, vienen a la iglesia sin que nadie los llame y sin que nadie los visite. Sin la ayuda de nadie, asisten cada miércoles a Casa de Paz con una almita nueva.
¿Cómo sería la iglesia si la gente después de recibir a Jesús nunca más se desaniman? Nunca más caen en tentación. ¿Cómo sería la iglesia si después de conocer a Jesús los matrimonios nunca más necesitan consejería? ¿Cómo sería liderar una iglesia que los disciplinas y jamás responden mal? Que los disciplinas y nunca se molestan. Creyentes que se comprometen con Dios, con el servicio de la iglesia sin que nadie se los enseñe. Bueno, ¿la iglesia de Cristo es así? ¿La gente es así después de recibir a Jesús? No, pues. ¿Son las ovejas del MFC así? Y sabes que las ovejas de ninguna iglesia son así. Por eso el Señor estableció y llamó a hombres y mujeres y los ungió con el llamado para poder pastorear a su iglesia. Les dio una gracia, les dio una unción especial para poder pastorear a la iglesia. Tú solo no puedes. Tú necesitas de un pastor. Tú necesitas pertenecer a un rebaño. Tú necesitas ser la oveja de un redil. ¿Cuántos dicen amén? Hay ovejas que se han descarriado, como la de la parábola. Necesito la información. Todo lo que te voy dando, letra A, letra B, letra C, siempre en pantalla. Hay ovejas que se han descarriado. Hay ovejas, como lo dice el Antiguo Testamento, que están heridas, que tienen las piernas quebradas. Quisieran volver al rebaño, pero no pueden porque están heridos. Hay ovejas que están clamando por ayuda, pero las ovejas no saben cómo volver al rebaño porque las ovejas no tienen sentido de dirección. Necesitan de un pastor que las vaya a buscar. La pregunta es, ¿qué eres tú? ¿Eres un pastor o eres un fariseo? ¿Eres un pastor o eres un fariseo? Los que murmuraban de Jesús porque Él comía y se juntaba con pecadores, porque Él comía con las ovejas que estaban descarriadas. 5 funciones de un pastor. Ezequiel 34:1. Y vuelvo a insistir, todos los que amamos a Jesús deberíamos pastorear a los corderos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Vamos a leer el verso 4, que da 5 funciones de todo líder de casa de paz, de todo mentor, de todo pastor, de todo discípulo que ama al Señor. No fortalecisteis las débiles, no curasteis la enferma. 3, no vendasteis la perniquebrada. 4, no volvisteis al redil la descarriada. 5, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Mira cómo andan las ovejas perdidas. Andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, todos juntos, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. 5 funciones de un pastor, 5 funciones de un discípulo que ama a Jesús y que tiene corazón pastoral. A, fortalecer a las débiles. B, curar a la enferma. C, vendar
a la perni quebrada. D, buscar, ¿qué cosa? Buscar a la oveja descarriada. Y E, buscar a la oveja perdida. 5 funciones de un pastor, pero también de todo mentor y de todo líder de casa de paz. 3, diga conmigo, ovejas en los hombros. Lucas 15:5 decía: cuando el pastor encuentra la oveja, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Qué representan los hombros? ¿Qué representan los hombros en la escritura? A, los hombros representan el liderazgo de la iglesia. Nuestra congregación serían los ministros, los mentores y los líderes de casa de paz. B, ¿qué representan los hombros? Los hombros sostienen la cabeza. Diga, los hombros sostienen a la cabeza. C, los hombros son la parte del cuerpo que lleva la carga y el peso. El pastor encuentra a su oveja y la pone sobre sus hombros. Este es un gran detalle. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que el trabajo de recuperar las ovejas descarriadas de la casa no es solamente del pastor y de la pastora, sino también del liderazgo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más significa esto? Para traer de vuelta a los que se han perdido, el liderazgo debe tener el mismo espíritu que su pastor. Si nosotros tenemos un espíritu humilde para pedir perdón, para humillarnos, ese es el espíritu que tienen que tener también los mentores, los líderes, los pastores, evangelistas de la iglesia. Amén. El pastor no puede hacerlo solo. Eso también significa ovejas en los hombros. El pastor no puede hacerlo solo. El liderazgo debe portar la misma revelación del amor de Dios que su pastor. Vayan a decirle ya que le bajen un poquito. Vamos a ir por la segunda parábola, recuperando la dracma perdida. Dos cosas que tenemos que recuperar con urgencia. Letra A, recuperando los hijos perdidos dentro de la casa. Cuando hablamos de la dracma, escúcheme bien, a diferencia de la oveja perdida, no son hijos, no son discípulos, no son creyentes que se fueron, son creyentes que están perdidos dentro de la casa. La dracma estaba perdida no en la calle, no en las plazas, sino dentro de la misma casa. La dracma simboliza a los creyentes que están dentro de la casa, no se han ido, pero están perdidos. Están en la iglesia, pero no son parte de la visión. Son creyentes que se congregan los domingos, pero no tienen la necesidad ni el deseo de comprometerse con Dios ni con la visión de la casa. Asisten, pero no participan. Son creyentes que no tienen revelación de su llamado en Dios. Por eso viven distraídos y desenfocados. Son creyentes que no siembran dinero en la obra del Señor. Son creyentes que no ven a su pastor como autoridad espiritual. Son creyentes que no ven a su pastor como su padre espiritual. Por eso no obedecen, no se dejan enseñar, no buscan consejo, no los honran, porque no los ven como padres espirituales. Las dracmas son hijos perdidos dentro de la casa. La dracma simboliza a los creyentes que están dentro de la casa, pero no crecen espiritualmente. La dracma simboliza a creyentes que están dentro de la casa, pero les cuesta dejar ciertos pecados.
siempre están luchando con la misma debilidad. Dos cosas que tenemos que recuperar con urgencia. Letra A, recuperar a los hijos perdidos en la casa. Y letra B, recuperando la cultura de pacto. Diga relaciones de pacto. Más fuerte, diga relaciones de pacto. Mira, esto es muy interesante. En la cultura hebrea, cuando dos personas se casaban, el símbolo del pacto no era un anillo en el dedo como nosotros. Era un collar con 10 dracmas. Por eso la dracma que se le perdió a la mujer habla de que había algo que se rompió en el pacto que ella había hecho con su esposo. Por eso lo buscaba con desesperación. El anillo es señal del pacto matrimonial. Un pacto es fidelidad sin límites, es lealtad sin límites, es en todo tiempo, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, en prosperidad. Cuando las cosas no van bien, en todo tiempo yo te amaré. Es lealtad y fidelidad para siempre. ¿Qué significa una relación de pacto? Hay dos instituciones que Dios las formó y que las basó o que están fundamentadas en el pacto. La primera institución es el matrimonio. El matrimonio está fundamentado en una relación de pacto. Y lo segundo, la iglesia. Ya sea nuestra relación con Dios, está fundamentada en una relación de pacto, como el matrimonio. Pastor-discípulo, relación de pacto. La sociedad y la iglesia carecen de revelación de las relaciones de pacto. Por eso vemos matrimonios divorciados. Por eso vemos a creyentes descarriados. Y por eso vemos a creyentes que se cambian de congregación, porque carecemos de revelación de lo que es una relación de pacto. Es como el anillo en el dedo, es como el collar con las 10 monedas, con las 10 dracmas. Una relación de pacto es para siempre, está fundamentada en el amor sobrenatural de Dios. La pregunta que yo les hago: ¿por qué la mujer se angustió tanto cuando perdió una monedita? ¿Por qué no la dejó perdida? ¿Por qué se angustió tanto? ¿Por qué se empecinó en encontrarla? Porque esa moneda tenía un valor demasiado especial. Esa moneda se la había dado su esposo en el momento que contrajeron matrimonio. Escúchame bien. ¿Por qué? ¿Qué es de tanto valor que hemos perdido? ¿Qué es de tanto valor que nosotros hemos perdido? Hay hijos perdidos dentro de la casa y nadie los quiere recuperar. Esa moneda representaba el pacto que el esposo había hecho con ella. De la misma manera, los hijos perdidos dentro de la casa representan el pacto que Dios ha hecho con nosotros cuando lo recibimos en el corazón. Esas personas representan el pacto que Dios hizo con nosotros cuando lo recibimos un día en una casa de paz, en este altar, en la calle. Por años hemos equivocado el camino y hemos desechado a todos aquellos que no se comprometen con la visión de la iglesia. Dígame usted que no es así. No le hemos dado el valor que ellos tienen. Los hemos herido, los hemos excluido, los hemos despreciado porque no se comprometen con la visión de la iglesia. Los hemos despreciado, los hemos excluido, los hemos apartado, los hemos herido por no cumplir con nuestras expectativas que nosotros como líderes tenemos con ellos. Poco nos ha importado si se van o si permanecen.
porque nos hemos cansado de ellos. Dios nos dice en este día que tenemos que recuperar a los hijos perdidos dentro de la casa. No solamente a las ovejas descarriadas, sino que también a las dracmas que están perdidas dentro de casa. La relación de pacto que yo tengo contigo es el mismo pacto que tú tienes que tener con ellos. La relación de pacto que Dios tiene con nosotros es la misma relación de pacto que tú tienes que tener con ellos. La relación de pacto que tú tienes con tu esposa es la misma relación de pacto que tú tienes que tener con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a restaurar el pacto con los hijos perdidos dentro de la casa. ¿Los líderes dicen amén? ¿Los líderes dicen amén? Ellos son valiosos, aunque para el mundo no tengan valor. Para Dios tienen todo el valor del mundo. Y ese mismo valor que Dios les da a ellos es el valor que yo tengo que darle a ellos. Amén. Estamos en la segunda parábola, la dracma perdida. Número 2, dos cosas que debemos hacer para recuperar la dracma. Letra A, la mujer encendió la lámpara. La lámpara, ¿de qué nos habla? Diga, la lámpara habla de la revelación del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que pasa en tiempos de ayuno? En tiempos de ayuno el Espíritu Santo trae mayor luz a nuestro espíritu. El Espíritu Santo revela áreas en nuestro corazón como líderes que están mal. Cuando hemos dañado a las personas, cuando hemos herido a las personas, cuando tuvimos que actuar de otra manera en ciertas circunstancias y actuamos mal, lo echamos a perder. Cuando ellos cometieron un error, cuando ellos cayeron en pecado y nosotros no tuvimos la sabiduría para proceder de la mejor manera. En tiempos de ayuno es donde el Espíritu Santo trae luz acerca de la revelación del amor de Dios en nuestro corazón. La transformación de nuestro corazón ocurre cuando viene luz en esa área. En toda área donde no hay luz, en toda área de nuestro corazón donde no hay luz, donde no hay revelación, no hay cambio y no hay transformación. Por eso en tiempos de ayuno es maravilloso, porque el Espíritu Santo trae luz en esas áreas que están oscuras en nosotros. Nuestro corazón es mudado. ¿Cuántos dicen amén? Para recuperar la dracma, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que traiga luz y que podamos ver los errores que hemos cometido como líderes. Lo que nosotros tenemos que entender que para recuperar una relación, yo tengo que saber que el que tuvo la culpa fui yo. El que se equivocó fui yo. Cuando el Espíritu Santo trae revelación de nuestros errores, cuando Él quiere cambiar nuestro corazón, el Espíritu Santo quita argumentos que nosotros ponemos para, valga la redundancia, para argumentar por qué nos hemos alejado, por qué los hemos apartado, por qué no los llamamos, por qué no los buscamos, por qué la relación se cortó con ellos. B, dos cosas que tenemos que hacer para recuperar la dracma. La mujer barrió la casa. Simboliza un tiempo de santificación para hallar lo que habíamos perdido. El ayuno es un tiempo de santificación para que nosotros podamos hallar lo que hemos perdido. Y hay cosas que nosotros hemos perdido. Hay cosas que tú has perdido en este tiempo desde que conoces a Jesús. Tu corazón no es el mismo. Y hay cosas que tenemos que recuperar. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de quebrantamiento delante de Dios por todos los errores que hemos cometido, por todos los pecados que hemos cometido. Los tiempos de ayuno son para limpiar la casa. Diga, los tiempos de ayuno son para limpiar mi casa.
Diga, los tiempos de ayuno son para arrepentirme de todos los errores que he cometido con la gente. Y no solamente arrepentirme delante de Dios, sino que también restaurar relaciones, restituir. Amén. 3. Tercera parábola. El regreso de los hijos pródigos. Escúcheme bien. La pérdida de un hijo no se puede comparar con la pérdida de una oveja. La pérdida de un hijo no se puede comparar con la pérdida de un collar o con la pérdida de una moneda. Se cree que la pérdida de un hijo es el mayor dolor que el ser humano puede experimentar. Perder a un papá es doloroso. Perder a una mamá es doloroso. Perder a un abuelo es doloroso. Pero el dolor más terrible que el ser humano puede experimentar es la pérdida de un hijo. Existe un dolor similar, que es cuando un hijo decide irse de la casa en rebeldía con sus padres. En una oportunidad aquí en la congregación tuve la oportunidad de hablar con unos hermanos, un matrimonio cuya hija se había ido de casa. Ellos me expresaron el terrible dolor que vivían todos los días por su hija, al no saber qué es lo que estaba haciendo. Todas las noches se acostaban esperando que suene el teléfono y que alguien les anuncie la muerte de su hija o que había tenido algún accidente. Ellos dijeron, si estuviera muerta, por lo menos sabrían dónde está. Pero la angustia de no saber nada de ella, en qué condición está, eso nos mata todos los días. En la iglesia existen 4 tipos de personas. Y esto es una revelación que todo líder de casa de paz y todo discípulo que ama la obra y que está pastoreando los corderos tiene que entender, que yo no entendía al principio. Creía entenderlo, pero no lo entendía. Colócame los 4 tipos de personas. Letra A. Los seguidores. Son los miles que seguían a Jesús todos los días buscando un milagro, buscando una sanidad, una liberación. Pero tan pronto sucedía el milagro, nunca más volvían a buscarlo. De la misma manera, dentro de las iglesias existe gente que solamente se acercarán cuando necesiten un milagro o cuando estén en una necesidad. Los creyentes son los miles que también seguían a Jesús. Les gustaba escuchar sus prédicas, simpatizaban con su ministerio, pero no tenían ningún tipo de compromiso con Jesús. Dentro de las iglesias también tenemos a los simpatizantes del evangelio. Ellos vienen cuando tienen tiempo. Les gusta la enseñanza del pastor, no aportan, pero tampoco causan problemas. Ellos no tienen ningún interés en comprometerse con la visión de la iglesia. C. Los discípulos. Jesús tenía 70 discípulos aparte de los 12. Estos estaban comprometidos con Jesús. Escuchaban y obedecían sus enseñanzas. Sacrificaban su tiempo para servir en la visión de Jesús. Dentro de las iglesias también tenemos discípulos como los 70 que aman la visión, que están comprometidos con servir a Dios, ganan almas, consolidan a los nuevos creyentes, siempre están disponibles para sus líderes, para sus mentores. Son los que están orando en la madrugada, son los que están ayunando, son los que están sembrando su dinero para que la obra avance. Y D, los hijos espirituales. Jesús tenía 12 discípulos y con ellos vivió 24 horas al día, 3 años y medio. Son los que dejaron todo por la visión. Son los que junto a los 70 esparcieron el evangelio en todo el mundo. Los hijos espirituales dentro de una congregación son los que reconocen paternidad espiritual y tienen una relación íntima con los
padres de la casa. Esa es la diferencia con los discípulos. Ahora, hay una verdad que todos tenemos que entender. Los líderes levanten su manito al cielo y digan: Señor, que esto entre en mi espíritu, porque así me voy a evitar estrés, crisis de pánico, arritmia en el corazón, no poder dormir en la noche, ansiedad, etc. Hay una verdad que todo líder debe comprender, y es que estos 4 individuos siempre los tendremos dentro de la congregación. Estos 4 seres vivientes siempre van a estar en medio de nosotros. Y quiero contarte que tú y yo no somos mejor que Jesús. Y si Jesús no rechazó a los 2 primeros, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlos a ellos? Jesús amanecía orando, ¿sabes para qué? Para que al otro día, al levantarse, le haga milagros a los que están ahí en primer lugar. Para que le supla su necesidad allí, a esos que están en primer lugar, a los que no aportan en nada. Jesús se sacrificaba, Jesús oraba, Jesús ayunaba por ellos. Nosotros hemos cometido errores, hemos pretendido que todos sean discípulos y que todos sean hijos como yo soy hijo, que todos estén comprometidos como yo estoy comprometido. Jesús no desechó a las multitudes ni a los seguidores. Ellos son las ovejas perdidas y las dracmas que tenemos que amar para poder recuperarlos. Jesús oraba las noches enteras para suplir las necesidades de los seguidores. Jesús vivía en santidad y en obediencia para suplir la necesidad de los seguidores. Algunas revelaciones de la parábola del hijo pródigo. Y ya estamos terminando. El dolor de perder a un hijo espiritual que dejó de servir a Dios y prefirió el pecado es indescriptible e insuperable. Por eso, si tú quieres ser pastor y no tienes llamado a ser pastor, desiste. Porque si tú tienes un llamado, Dios sostiene solamente a los que llama. Perder a un hijo espiritual, el dolor que provoca, la herida que provoca es indescriptible e insuperable. Es un dolor con el cual nosotros caminamos. En la parábola de la oveja, el pastor salió a buscarla. En la segunda parábola, la mujer se dispuso a buscarla hasta encontrarla. Pero en esta parábola es diferente, porque en ningún momento el padre salió a buscar al hijo pródigo. ¿Sabes por qué? Porque no se puede pastorear la rebeldía. No estamos hablando de una oveja perdida. No estamos hablando de una dracma perdida dentro de la casa. Estamos hablando de un hijo pródigo que decide ser huérfano voluntariamente. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un huérfano y un bastardo? Que la orfandad es involuntaria muchas veces. El padre murió, el padre se fue, el padre lo dejó. Pero el bastardo tiene papá, pero no lo quiere. Es imposible pastorear la rebeldía. Es imposible pastorear a alguien que no quiere ser pastoreado. La oveja, con su naturaleza animal, no tiene el raciocinio para volver al rebaño. La moneda es un objeto inanimado, no puede volver caminando a su lugar. Pero una persona tiene raciocinio y la facultad para volver en el momento que quiera.
Por eso el pastor no fue a buscar al hijo pródigo. Algunos puntos importantes respecto al papá, al padre. El padre no le rogó al hijo menor para que se quedara. ¿Sabes por qué no le rogó al hijo menor para que se quede? Porque es imposible pastorear o convencer, mejor dicho, es imposible convencer a alguien que ya está obstinado, que ya tomó una decisión en su corazón de irse. El padre no maldice al hijo menor por marcharse, pero tampoco lo bendice. A los hijos no se les maldice cuando quieren irse de casa, pero tampoco se les bendice su pecado. Tampoco se le bendice la rebelión. El hijo menor se fue con el consentimiento de su padre, mas no con su bendición, porque la bendición del padre solamente viene con la obediencia. El padre no cayó en la trampa de la amargura. Dejó su corazón abierto para que el día que su hijo quiera volver, las puertas estuvieran abiertas. Los líderes, mentores, todos los que tienen un corazón de discípulo en esta casa, diga conmigo, el padre, más fuerte diga, el padre no cayó en la trampa de la amargura. Mantuvo su corazón sano. Más fuerte, dejó las puertas abiertas para que cuando el hijo quiera volver, pueda hacerlo. Eso los líderes tienen que, no sé, masticar, que entre, Señor, que entre. El padre perdonó y recibió al hijo porque estaba arrepentido. Si el hijo hubiese llegado con una actitud altiva, la final de la historia del hijo pródigo hubiese sido diferente. El padre le dio una segunda oportunidad a su hijo porque sabía que el arrepentimiento es el requisito para el cambio del corazón. Por eso le dio una segunda oportunidad, porque el hijo volvió con un corazón diferente. El padre no le enrostró los errores del pasado, porque perdón significa, diga conmigo, borrón y cuenta nueva. Diga, perdón significa borrón y cuenta nueva. Los esposos díganle a su mujer, borrón y cuenta nueva. Los líderes díganle a su discípulo, borrón y cuenta nueva. Muchos hijos no vuelven a casa porque piensan que serán rechazados. Súbele a la música, póngase de pie. Muchos hijos no vuelven a casa porque piensan que serán rechazados. Pero hoy declaro delante de ustedes y delante de todos los que están viendo detrás de un celular y detrás de una pantalla de televisor, que todos los hijos que se han ido de casa serán bien recibidos en este lugar. No serán juzgados y no serán rechazados. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor fuerte. Serás amado, serás aceptado y serás perdonado. La parábola del hijo pródigo nos enseña que los hijos siempre vuelven a su casa. Diga, los hijos siempre vuelven a su casa. Una pregunta para todos ustedes. ¿Cuántos en este lugar en otro tiempo fueron una oveja descarriada y alguien los fue a buscar? Levante su mano. ¿Cuántos alguna vez después de conocer a Jesús se descarriaron y alguien los fue a buscar? Levante su mano. Levante su manito.
Nadie. Oh, esta gente, impresionante. Más rato me oran, porfa. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando estabas fuera? ¿Pueden rebobinar un poquito? ¿Cómo te sentías cuando estabas fuera? Piensen. Muchos quizás fueron fariseos contigo, pero hubo personas con corazón pastoral que fueron a buscarte. Sabes que tú tienes que hacer lo mismo con ellos. Tú tienes que hacer lo mismo con otros que hoy día están sufriendo afuera y que han habido fariseos que los han apuntado con el dedo, que los han juzgado, que los han herido. Y la misma pregunta: ¿tú serás un pastor? ¿Serás el pastor de la historia o serás el fariseo de la historia? Otra pregunta: ¿cuántos en otro tiempo fueron hijos pródigos? Lo perdieron todo cuando estuvieron lejos y decidieron volver a casa. Levante su mano los hijos pródigos, a ver. Vamos. ¿Cómo te sentiste cuando decidiste volver? Y tus hermanos te juzgaron, te rechazaron, no te recibieron con los brazos abiertos. ¿Puede haber alguna vez que sucedió así? Que decidiste volver y no fue el recibimiento de la historia, no hubo fiesta, sino que hubo rechazo, hubieron malas miradas. ¿Cómo te sentiste frente al rechazo? ¿Cómo te sentiste frente al dedo acusador? Hoy en día hay muchos lejos de casa que quieren volver, pero tienen miedo al rechazo. En esta temporada, muchos hijos volverán a casa. Tenemos que recibirlos con una fiesta, no con rechazo, no con desconfianza, no con el dedo acusador. Los vamos a abrazar, los vamos a besar, les vamos a decirles que son bienvenidos porque esta es su casa. ¿Cuántos dicen amén? Otra pregunta: ¿cómo te sentiste cuando volviste a casa y te recibieron con los brazos abiertos? No hubieron palabras ni miradas de rechazo. ¿Cómo te sentiste? Es lo mismo que debemos hacer con nuestros hermanos que van a volver a casa en esta temporada. ¿Cuántos dicen amén? Y el último punto, y punto final: cada vez que los hijos vuelven a casa, cada vez que una dracma es encontrada y cada vez que una oveja es encontrada y es traída nuevamente al rebaño, en las 3 parábolas hubo fiesta en la casa. Por eso profetizamos que en estos 40 días serán días de fiesta en la casa y en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Súbele a la música. Vamos a adorar al Señor. ¿Habrá alguna oveja descarriada en esta noche, en este lugar, detrás de pantalla, que quiera volver a casa? ¿Habrá alguna oveja descarriada que quiera volver al rebaño hoy, que está detrás de pantalla, que está en este lugar, que quiera volver al rebaño? ¿Habrá algún hijo pródigo en este lugar? ¿Algún hijo pródigo detrás de pantalla que quiere volver a casa en este día? Vamos a adorar al Señor. Amén. Levante su manito.